Detente un segundo. Mira cualquier calendario que tengas cerca o la fecha que flota en la pantalla de tu teléfono. No lo parece, pero en ese gesto cotidiano hay una reverencia involuntaria. Cada cita que anotas, cada contrato que firmas, cada cambio de año que brindas con más esperanza que certeza, está ligado a la sombra de un hombre que partió el tiempo en dos mitades. Su sombra es tan larga que cruza más de 20 siglos. Una sombra que levantó catedrales donde el eco se vuelve plegaria. Una sombra que sirvió de bandera, de excusa, de consuelo y de arma. Y sin embargo, ahí comienza el desvelo. El centro absoluto de la civilización occidental no dejó una sola palabra escrita por su propia mano. Ni una línea firmada, ni un palacio, ni una estatua en vida, ni un tesoro enterrado. Para el imperio romano de su época fue poco más que ruido, un campesino de provincia, un predicador incómodo, un nombre destinado a perderse en un informe de ejecución. Hoy, desde susurros del pasado, nos alejamos del incienso y de los dogmas para entrar en el territorio frío y fascinante de la evidencia. Vamos a hacer algo que incomoda a casi todos: sentar a Jesús de Nazaret en el banquillo de la historia. ¿Fue una persona real, de carne y hueso, que caminó por calles polvorientas, con la garganta seca y los pies cansados? ¿O estamos frente al mito mejor construido de todos los tiempos? Si crees que la respuesta es simple, prepara tu mente, porque la realidad suele ser más extraña que cualquier sermón y más compleja que lo que te contaron en la escuela. Esta noche vamos a bucear en archivos romanos que sobrevivieron al fuego. Vamos a escuchar a historiadores antiguos que despreciaban a los cristianos y, sin quererlo, dejaron pistas valiosas. Vamos a tocar piedras que contradicen siglos de tradición. Y, si tienes paciencia, cuando las piezas encajen, la imagen final no se parecerá a lo que esperabas. Antes de avanzar, imagina por un momento que intentamos rastrear a la persona más famosa del mundo actual. Tendríamos grabaciones, fotografías, registros, huellas por todas partes. Ahora retrocede casi 2000 años y busca al hombre que, para bien o para mal, moldeó cada rincón de nuestra cultura. El silencio es casi ofensivo. Esa es la primera paradoja. Miles de millones lo nombran, pero si viajáramos a los días en que vivía y abriéramos los archivos de Judea o las bibliotecas de Roma, encontraríamos un vacío. Para un burócrata romano, Jesús habría sido apenas un murmullo en una provincia problemática. Nada comparable con el desfile de estatuas, monedas y cronistas pagados que rodeaban al emperador Tiberio. Jesús no dejó cartas, ni inscripciones en piedra, ni un objeto del que podamos decir con total certeza: esto pasó por sus manos. Esa desconexión brutal entre su impacto posterior y su insignificancia política inmediata obliga a una separación que muchos detestan, pero que toda investigación seria necesita. Hay que distinguir al Jesús de la fe del Jesús de la historia. El Jesús de la fe es el que camina sobre aguas, el que vence a la muerte, el que vive en la liturgia y en el corazón de los creyentes. El Jesús de la historia, en cambio, es el hombre que sudaba bajo el sol del oriente, el que sintió hambre, el que tuvo las manos marcadas por el trabajo, un hombre que hablaba arameo con acento rural, un acento que en Jerusalén se notaba como se nota la tierra en las botas. Rescatar a ese Jesús histórico es como restaurar una pintura antigua. Debajo de las capas brillantes, añadidas por siglos de teología, se esconde un retrato más austero y más humano. Y esa humanidad, para muchos, resulta casi irreconocible. Cierra los ojos y piensa en Jesús. Lo más probable es que veas un rostro europeo, piel clara, barba perfecta, ojos luminosos, una calma de vitral. Esa imagen está en catedrales y películas, y ha sido repetida tantas veces que ya parece memoria. Pero es, en gran parte, una operación estética. Un Mesías diseñado para que el viejo continente se viera reflejado en él. La biología y la historia cuentan otra versión. Un hombre que vivió en la Palestina del primer siglo, que trabajó al aire libre y que provenía de linajes semitas,
Difícilmente habría parecido un noble del norte. Aquí entra un trabajo forense que para algunos fue casi una bofetada. Con técnicas de reconstrucción facial usadas en criminología, se analizaron cráneos de hombres judíos de la misma época y región para aproximar un rostro promedio. El resultado rompe con siglos de iconografía: piel oscura, curtida, rasgos fuertes, nariz ancha, cabello corto y rizado, como dictaban costumbres locales para no ser confundidos con paganos. No un personaje etéreo de pintura renacentista, sino alguien que hoy caminaría sin llamar la atención por un mercado de Oriente. Y esto no es un detalle menor. Es una declaración de principios. Si queremos encontrar al hombre real, primero tenemos que dejar morir al icono pulido que nos sonríe desde calendarios y aceptar que la verdad histórica suele ser más terrenal, más dura y, precisamente por eso, más fascinante. Porque este nazareno no apareció en un paisaje neutro. Apareció en un avispero. Judea, en aquel tiempo, no era un remanso de paz espiritual. Era un barril de pólvora con la mecha corta. La región vivía un caos que tuvo un punto de quiebre cuando murió Herodes el Grande, ese personaje que parece inventado por un guionista cruel, brillante constructor, paranoico feroz, capaz de levantar maravillas y de ordenar muertes dentro de su propia casa. Cuando su reino se repartió entre sus herederos, la estabilidad se agrietó, y Roma, que jamás pierde una oportunidad cuando huele impuestos, terminó interviniendo de manera directa. Judea pasó a ser provincia de segunda categoría, administrada por prefectos, militares de carrera, hombres de orden más que de diplomacia, enviados a un destino polvoriento y tenso. Preferían vivir en Cesarea Marítima, ciudad cómoda y romana, lejos de la Jerusalén saturada de sacrificios, fervor y resentimiento. La lógica era simple y despiadada: mantener la paz y asegurar que el dinero fluyera hacia Roma. El prefecto tenía poder de vida y muerte. Los judíos podían discutir leyes religiosas, pero si alguien iba a morir, la orden final era romana. El choque era constante. Imagina gobernar con estatuas imperiales a un pueblo que consideraba idolatría la imagen de un hombre en un lugar sagrado. Y suma a eso una presión fiscal que asfixiaba a campesinos y artesanos. Cada moneda para el César era una moneda menos en el plato de un niño. Ese resentimiento económico era el caldo perfecto para que cualquier predicador que hablara de un reino encendiera alarmas. No era solo un líder espiritual, era potencialmente una amenaza para la maquinaria imperial. Y ahora coloca en ese tablero el templo de Jerusalén. Olvida la idea de un espacio silencioso, de susurros suaves y lámparas tranquilas. El templo era motor económico, centro político, matadero ritual y banco al mismo tiempo. Había humo constante, olor a animales, sangre corriendo por canales, multitudes regateando y un monopolio. Era el único lugar donde se podían ofrecer sacrificios. Existía además un impuesto anual que debía pagar cada varón judío viviera donde viviera: Roma, Alejandría o Babilonia. Eso convertía el tesoro del templo en una reserva inmensa. Pero había trampa. No se aceptaba cualquier moneda. Las monedas romanas tenían imágenes que se consideraban blasfemas. Así que había que cambiar dinero por la moneda aceptada, y los cambistas cobraban su parte. Un negocio redondo. Ese es el contexto real de una escena famosa: mesas volcadas, monedas rodando, vendedores expulsados. No fue solo un gesto piadoso, fue un golpe al corazón financiero del sistema que sostenía a la élite de Jerusalén. Y en el centro de esa élite estaba el sumo sacerdote, que no era únicamente un líder religioso. Era el intermediario oficial ante Roma. Debía ser santo para el pueblo y útil para el ocupante. Un equilibrio tan precario que los romanos guardaban sus vestiduras rituales bajo llave y solo las entregaban en fiestas principales. Un recordatorio elegante de quién mandaba. En ese clima, el judaísmo no era uniforme, era un campo de facciones enfrentadas, aristócratas del templo que preferían pactar con Roma,
maestros de la ley que imponían pureza, comunidades del desierto esperando el fin, radicales con dagas ocultas, dispuestos a matar en medio de la multitud. Y allí, caminando entre polvo y tensiones, aparece un predicador de Galilea hablando de un reino que según cómo lo oyeras podía sonar a esperanza o a sedición. En la próxima parte dejaremos atrás el paisaje y entraremos en el terreno más frío, los testimonios romanos, los enemigos que sin quererlo dejaron huellas. Hay un momento en toda investigación en el que uno deja de escuchar las voces devotas y busca, con una terquedad casi cruel, la voz del enemigo. Porque si alguien existió, lo más sólido no siempre viene de sus seguidores, sino de quienes lo despreciaron o lo consideraron un estorbo administrativo. Por eso dejamos el humo del templo y entramos en los archivos de mármol, en el centro del imperio, en la escritura seca de quienes no buscaban consolar a nadie. Cornelio Tácito no fue un místico ni un hombre dispuesto a creer. Fue senador, fue aristócrata, fue un defensor del orden romano con un desprecio abierto por las supersticiones extranjeras. Para muchos historiadores modernos es uno de los cronistas más fiables que produjo Roma. Frío, crítico y feroz. Hacia comienzos del segundo siglo de nuestra era, mientras escribía sus anales, se vio obligado a explicar un episodio que aún ardía en la memoria colectiva: el gran incendio de Roma bajo Nerón. La ciudad en llamas, la población furiosa, los rumores de que el propio emperador había provocado el fuego para reconstruir a su gusto. Y, como suele ocurrir cuando el poder siente el calor cerca del cuello, Nerón necesitaba un culpable que la gente ya odiara. Tácito cuenta que ese culpable fueron los cristianos. Los describe con asco, como personas detestables por sus prácticas. Pero en medio de sus insultos deja una pieza que, para la historia, vale más que cualquier elogio. Afirma que el nombre del grupo proviene de Cristo, y que ese Cristo fue ejecutado bajo el gobierno de Tiberio por orden de Poncio Pilato. Detente en la escena, un romano de élite, hostil, sin interés alguno en confirmar la fe cristiana, consignando un dato de origen para explicar un problema de orden público. No es un canto religioso, es un apunte técnico incrustado en un relato sobre castigos e incendios. Algunos intentan restarle fuerza, señalando que Tácito llama a Pilato procurador, cuando la arqueología muestra que su cargo fue prefecto. Pero esa objeción se deshace con una lógica sencilla. Con el paso del tiempo, los títulos se mezclan en el uso común, y para la época de Tácito, el término que emplea era el que sus lectores entendían. Cambiar la etiqueta no cambia el núcleo. Un tal Cristo fue ejecutado en Judea por la autoridad romana en tiempos de Tiberio. Y hay una ironía que la historia disfruta. Para Tácito, Cristo fue un nombre menor, un ejecutado de provincia. Para nosotros, esa línea hostil terminó sosteniendo un pilar de su existencia histórica. Luego aparece Suetonio, un hombre diferente, menos severo, más de pasillos, más inclinado al detalle íntimo del poder. Por su trabajo tuvo acceso a archivos imperiales, informes y documentación que hoy ya no existe. En su obra sobre los Césares, al hablar del emperador Claudio, deja caer una frase breve, casi al pasar. Dice que Claudio expulsó a los judíos de Roma porque causaban disturbios instigados por un tal Cresto. A simple vista parece no servir. Cresto no es Cristo. Pero en el oído latino de la época, ambas formas podían confundirse con facilidad. Y Cresto era además un nombre común entre esclavos y libertos. Algo cotidiano, algo que a un funcionario romano le sonaría familiar. Para quien no comprendía nada del mesianismo judío, escuchar discusiones por Cristo podía registrarse como pleitos por Cresto, un error de oído y de pluma, un gesto burocrático sin grandeza. Lo que importa es otra cosa. El movimiento ya había llegado al corazón del mundo, no siglos después, no como leyenda cocinada en silencio, en la capital imperial, provocando disturbios lo bastante molestos como para justificar una expulsión. Y hay un detalle que a mí,
Desde susurros del pasado, me parece casi una confesión involuntaria. Si alguien hubiera falsificado esto para servir a la fe cristiana, habría escrito Cristo con solemnidad perfecta. Ese Cristo imperfecto huele a Roma real, indiferente, práctica, torpemente exacta a su manera. Después viajamos lejos de Roma, hacia el norte de Anatolia, donde un gobernador llamado Plinio el Joven escribe al emperador Trajano. No es una crónica para impresionar a la posteridad. Es una consulta de trabajo, una carta de oficina enviada con la ansiedad de quien teme equivocarse en un asunto delicado. Plinio confiesa que tiene un problema. Los cristianos se multiplican, se extienden por ciudades y aldeas, y los templos paganos se están quedando vacíos. Eso significa que el fenómeno ya toca la economía del sacrificio, la rutina religiosa del imperio, las costumbres que sostenían la paz social. Plinio, con esa mentalidad de burócrata obsesivo, decide averiguar qué hacen realmente antes de castigarlos. Interroga, amenaza, tortura, y descubre algo que lo desconcierta por su simplicidad. Relata que se reunían en un día fijado, antes de la salida del sol, y cantaban himnos a Cristo como a un Dios. Esa frase atraviesa el tiempo como una aguja, un pagano certificando que, para esas comunidades, Cristo no era solo memoria, sino objeto de culto divino. Añade que se comprometían mediante un juramento a no robar, a no adulterar, a no faltar a la palabra, a no negar depósitos. Es decir, se juramentaban para ser ciudadanos ejemplares. Y además aclara lo que circulaba como rumor sucio en las calles. Después de su rito, compartían comida común e inocente. No había banquetes de sangre ni crímenes secretos, solo una superstición que a ojos de Plinio resultaba contagiosa y extraña. La respuesta de Trajano también deja una fotografía sin filtros. No hay que perseguirlos activamente, no conviene aceptar denuncias anónimas, pero si son acusados y se niegan a rendir culto a los dioses romanos y al genio del emperador, deben ser castigados. No por un delito común, sino por desobediencia religiosa al Estado. En pocas líneas se ve el choque: un imperio que exige gestos públicos de lealtad y un grupo que se niega a realizarlos. Luego, como si el documento y el mármol no fueran suficientes, aparece una voz más íntima. Un padre sirio llamado Mara Bar Serapión, prisionero o exiliado, escribe a su hijo para enseñarle que la sabiduría sobrevive incluso cuando se pierde todo lo demás. Menciona a Sócrates, menciona a Pitágoras y pregunta qué ganaron los judíos al ejecutar a su rey sabio si después de eso su reino les fue arrebatado. No pronuncia el nombre Jesús, no recita credo, habla como filósofo, con esa idea de justicia poética que atraviesa culturas. Ese rey sabio vive en sus leyes, dice, y esa sobriedad importa. Ya existía una memoria cultural, una huella en el aire del Oriente, un recuerdo de un ejecutado que no se desvaneció, sino que siguió respirando en forma de enseñanza y de comunidad. No es un texto escrito para convencer a nadie. Es precisamente por eso una señal más. Y cuando juntas estas voces, las del desprecio, las del fastidio administrativo, las de la indiferencia pagana, aparece una estructura mínima que se repite sin necesidad de acuerdo. Existía un grupo llamado cristianos. Ese nombre se vinculaba a un tal Cristo. Ese Cristo fue ejecutado bajo autoridad romana en tiempos de Tiberio. El movimiento se expandió con rapidez hasta provocar tensiones sociales, y para sus seguidores, Cristo era centro de culto. En la próxima parte nos acercaremos a un personaje que parece hecho de contradicciones: Flavio Josefo. Con él entraremos en el terreno donde un texto puede estar manoseado por siglos y aún así esconder un núcleo auténtico, como una piedra cubierta de polvo que todavía conserva su forma. Ahora llega el momento en que el camino se vuelve resbaladizo, porque no vamos a entrar en una fuente limpia, sino en un pantano donde la verdad y la conveniencia se mezclaron durante siglos. Y, aún así, si se mira con paciencia, se puede ver el fondo.
Flavio Josefo es el tipo de personaje que la historia no sabe si odiar o admirar. Imagínalo como un general judío que lidera la resistencia contra Roma, cae prisionero, sobrevive cuando otros no, y termina viviendo en Roma bajo protección imperial. Un superviviente absoluto. Un hombre que supo bailar cerca del poder mientras su propia ciudad, Jerusalén, ardía hasta los cimientos. Hacia finales del primer siglo de nuestra era, Josefo escribe una obra enorme. Antigüedades judías, una historia gigantesca en muchos volúmenes destinada a explicarle al mundo romano que los judíos no eran bárbaros recientes, sino un pueblo antiguo, con leyes y memoria. En ese océano de nombres, reyes, genealogías y desastres, aparece un pequeño párrafo, apenas unas líneas, que se convirtió en uno de los campos de batalla más feroces de la investigación histórica, el llamado Testimonio sobre Jesús. En la forma en que llegó a nosotros, ese pasaje suena demasiado perfecto. Dice, más o menos, que por aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, que hizo cosas sorprendentes, que era el Mesías y que tras ser condenado por Pilato, se apareció vivo al tercer día. Si lo lees sin experiencia, crees que es la prueba definitiva. Ahí está, Josefo, un judío, confirmándolo todo. Pero si lo lees con ojos de historiador, se encienden alarmas por todas partes. Josefo fue judío fariseo. Y lo fue hasta el final. Un judío orgulloso, no un cristiano oculto. Si realmente hubiera creído que Jesús era el Mesías resucitado, su vida habría sido otra, su obra habría sonado diferente y su nombre habría estado del lado de los perseguidos, no del lado de los protegidos por emperadores. Resulta casi imposible que un Josefo real escribiera frases de devoción tan explícita. Es como escuchar a un hombre que jamás cambió de casa jurar que siempre vivió en otra ciudad. Aquí entra una palabra que en historia pesa como piedra. Interpolación. Dicho sin máscara, un retoque. Durante siglos, los textos de Josefo se copiaron a mano, línea, por monjes cristianos. Imagínalos inclinados sobre pergaminos, en silencio, con tinta oscura y con una tentación constante. ¿Cómo puede Josefo hablar de Jesús tan frío? ¿Cómo puede no decir lo obvio? Y entonces, en algún punto, alguien decidió ayudar al texto a ser más piadoso. Pocas palabras añadidas, pero con un efecto explosivo. Durante mucho tiempo, eso abrió una grieta enorme. Los críticos dijeron: si está retocado, es falso entero. Si está manipulado, no vale nada. Pero la investigación moderna, con paciencia de arqueólogo del lenguaje, llegó a una posición más sutil y por eso más inquietante. Lo más probable es que el texto no fuera inventado por completo, sino cubierto con barniz religioso. La pregunta entonces no es si hay maquillaje, sino qué rostro está debajo. Los especialistas empezaron a limpiar el pasaje, quitando lo que suena demasiado cristiano para ser escrito por un fariseo. Y lo que queda es un Josefo mucho más reconocible, seco, administrativo, casi indiferente. Un Josefo que, en lugar de afirmar milagros como hechos, habla de un maestro sabio, que en lugar de declarar era el Mesías, podría decir que se le llamaba Mesías, que registra una condena bajo Pilato empujada por líderes judíos, y que señala que los seguidores no desaparecieron tras su muerte. Y aquí está el punto, incluso esa versión sobria, sin incienso, ya sirve para lo que buscamos. No prueba divinidad, no prueba resurrección, pero sí confirma que, dentro de la Judea del primer siglo, Josefo consideraba a Jesús un personaje real, un maestro conocido, ejecutado bajo autoridad romana, con un grupo que continuó. El intento de embellecer el texto, paradójicamente, lo dañó, pero la disección moderna logró recuperar algo más valioso que un elogio, un núcleo plausible. Y cuando crees que ya viste todo, la historia da un giro que parece escrito por alguien con gusto por los caminos raros. Durante mucho tiempo, los estudiosos miraron solo manuscritos griegos transmitidos en ámbitos cristianos, hasta que un investigador se preguntó: ¿y si en otra lengua quedó una versión menos tocada?
Y si la voz de Josefo sobrevivió lejos, cruzando desiertos, viviendo en bibliotecas donde los monjes europeos no ponían las manos, en la segunda mitad del siglo pasado apareció una cita del pasaje en una obra escrita en árabe, muy posterior, atribuida a un cronista cristiano oriental. Y lo que esa versión mostraba era distinto. En vez de decir él era el Mesías, decía algo como se pensaba que era el Mesías. Una diferencia pequeña para un oído distraído, pero enorme para un historiador. Porque esa frase suena exactamente a un escritor judío registrando lo que otros creían sin comprometerse. En esa versión, la resurrección no aparece como un hecho proclamado con certeza dogmática, sino como un informe de lo que los discípulos decían. La voz cambia. Ya no es un credo, es un registro. Ya no es un himno, es un informe. Y de nuevo, eso es precisamente lo que lo hace útil. Aquí está la lección amarga. A veces el pasado no nos llega limpio, nos llega envuelto, nos llega con manos ajenas encima, nos llega con deseos pegados como cera. Y el trabajo del que escucha los susurros del pasado no es creer de inmediato ni negar por deporte. Es separar capas, es oler el texto, es reconocer la tinta del copista y la voz original escondida. Pero Josefo guarda una pieza aún más sólida, una que casi nadie discute porque no tiene perfume cristiano y porque aparece como un simple dato de identificación. Años después de la muerte de Jesús, en un momento de vacío de poder, un sumo sacerdote decide ajustar cuentas y lleva a juicio a un hombre llamado Jacobo, conocido como Santiago. Josefo lo describe de la manera más burocrática posible. Jacobo, el hermano de Jesús, el llamado Cristo. Ahí Jesús no es protagonista, es referencia, es la etiqueta necesaria para que el lector sepa de qué Jacobo se habla. Y eso, justamente, es lo que lo vuelve tan fuerte. Nadie retoca con teología una frase que no predica, una frase que solo identifica. Esa mención implica dos cosas duras y simples. La existencia de Jesús era lo bastante conocida como para servir de punto de referencia en Jerusalén. Y el movimiento no era una nube sin cuerpo. Tenía familia, tenía parientes, tenía gente que cargaba un apellido y pagaba por él. Y entonces, sin que nos demos cuenta, el fantasma empieza a pesar. Porque ya no hablamos solo de Cristo como idea. Hablamos de un hombre con un hermano al que se juzga y se ejecuta. Una genealogía, un rastro humano. En la próxima parte iremos hacia otra figura que aparece en ambos mundos, el de los textos religiosos y el de los archivos de Josefo. Juan el Bautista. Y veremos por qué, cuando el escenario es real, los personajes secundarios se vuelven anclas. Y por qué el Bautista, documentado con más detalle que Jesús por un autor judío, termina reforzando sin querer la realidad del Nazareno. Para entender por qué los historiadores pisan con tanta firmeza cuando dicen que Jesús perteneció a la carne y no solo a la imaginación, a veces conviene mirar a su alrededor. No al protagonista, sino al paisaje humano que lo rodea. Porque hay figuras que, sin proponérselo, funcionan como anclas. Si ellas son reales, el escenario se vuelve real. Y si el escenario es real, inventar al personaje central de la nada se vuelve una jugada casi imposible. Por eso debemos hablar de Juan, llamado el Bautista. En los relatos cristianos aparece como precursor, como una voz que anuncia y se apaga. Pero cuando cerramos esos textos y abrimos a Josefo, el retrato cambia. Juan deja de ser sombra secundaria y se vuelve figura de primer orden, con peso político propio. Josefo le dedica a Juan un espacio amplio y concreto. Lo describe como un hombre bueno, con autoridad moral, capaz de mover multitudes. Dice que exhortaba a los judíos a practicar la justicia entre ellos y la piedad hacia Dios. Y explica el bautismo de un modo que no suena a magia, sino a disciplina. Un símbolo de purificación del cuerpo, válido solo si el alma ya estaba orientada por una vida recta. Es decir, Juan no aparece como hechicero, sino como reformador ético. Y luego viene lo verdaderamente revelador.
La muerte. La versión más conocida, la que se repite en arte y teatro, está cargada de drama cortesano. Una danza, una promesa imprudente, una cabeza entregada en bandeja. Josefo, en cambio, ofrece otra razón, más brutal y más creíble si uno conoce cómo piensa el poder: el miedo. Herodes Antipas, gobernante de Galilea y Perea, temía que la capacidad de Juan para convocar gente terminara en rebelión, no por capricho religioso, sino por cálculo. Cuando un hombre reúne multitudes, el gobernante oye un ruido que puede volverse incendio. Por eso, dice Josefo, Antipas arrestó a Juan, lo envió a una fortaleza aislada llamada Maqueronte, y allí lo hizo ejecutar, sin bailes seductores ni promesas, solo estrategia. Josefo incluso conecta ese episodio con un hecho geopolítico real. Antipas sufrió una derrota militar dolorosa a manos de un rey vecino, Aretas, y el pueblo interpretó esa derrota como castigo divino por haber matado a Juan. Ese detalle es oro, porque nos deja ver cómo la gente leía la historia a través de figuras religiosas vivas, no a través de mitos. Juan pesaba tanto en la memoria social que los golpes de la política se explicaban con su sangre. Ahora viene la pregunta que susurra por debajo de todo esto: ¿por qué Juan importa tanto para el caso de Jesús? Porque Juan, en Josefo, existe sin necesidad del cristianismo. Su movimiento no depende de Jesús. Su vida no está escrita para engrandecer a nadie. Está registrada por un historiador judío que describe tensiones reales, gobernantes reales y miedos reales. Y aún así, los evangelios vinculan a Jesús con Juan de forma íntima. Jesús aparece en la escena del bautismo, y ese hecho, curiosamente, es incómodo para la tradición cristiana. Aquí entra un criterio que los historiadores usan como cuchillo: el criterio de dificultad. Nadie inventa un detalle que le crea problemas a su propia narrativa si puede evitarlo. En el mundo antiguo, el que bautiza es superior al bautizado. Por eso, si los primeros seguidores hubieran creado a Jesús como una figura perfecta desde el principio, habrían evitado presentarlo sometiéndose al ritual de otro profeta, o habrían contado la escena al revés, y sin embargo la mantuvieron precisamente porque era conocida, porque estaba en el aire, porque no podía borrarse sin romper la credibilidad. Así, la existencia independiente de Juan en Josefo funciona como un clavo que fija el tablero. No prueba milagros, no prueba teología, pero confirma que el mundo donde se movía Jesús estaba lleno de predicadores apocalípticos, de multitudes inquietas, de gobernantes nerviosos. Un mundo donde un hombre podía ser arrestado y ejecutado por reunir gente y hablar de purificación y justicia. Y si ese mundo es real, el Jesús que aparece en ese mismo paisaje no parece un invento tardío, sino parte de un tiempo donde las palabras podían volverse acusación y la fe amenaza política. Pero la historia no vive solo en tinta. A veces, para que los nombres dejen de ser sospecha y se vuelvan peso, hacen falta piedras. Y aquí entra una pregunta que durante mucho tiempo alimentó el escepticismo. Si Poncio Pilato fue tan decisivo, ¿por qué no había rastro material de él? ¿Cómo podía ser real un hombre del que el suelo no guardaba huella? La respuesta llegó con un golpe silencioso, en una excavación, en una ciudad costera llamada Cesarea Marítima. En el siglo pasado, un equipo que trabajaba en un teatro romano encontró un bloque de piedra caliza reutilizado como escalón, colocado boca abajo, como si la historia hubiera querido humillar a propósito al nombre grabado. Cuando lo dieron vuelta, apareció una inscripción en latín donde se leía el nombre de Pilato y su cargo: prefecto de Judea. Eso no solo confirmaba que existió, sino que corregía un detalle de títulos. El suelo, indiferente a debates, decía: prefecto. Pilato fue real, estuvo allí, en la estructura administrativa exacta que describe la ocupación romana. Y de pronto, la ejecución de Jesús deja de flotar en un relato y cae dentro de una maquinaria histórica confirmada por piedra. Y si la piedra fue un mazazo, el metal trajo otro eco.
Años después, en un sitio vinculado a las fortalezas herodianas, apareció un anillo modesto, de aleación común, con una inscripción que decía «de Pilato». No era un anillo de lujo propio de un aristócrata, y por eso los expertos creen que perteneció a algún funcionario de su administración, alguien que sellaba documentos en su nombre. Pero esa modestia, precisamente, lo vuelve creíble. Es la huella cotidiana del poder, el nombre circulando en objetos de oficina, en la rutina de gobierno. Así es como se construye un escenario histórico. Un cronista hostil, un burócrata que escribe cartas, un general judío que detalla rebeliones y una piedra que no miente. En la próxima parte, entraremos en un hallazgo que hizo temblar a quienes pensaban que los sumos sacerdotes eran figuras literarias. Una tumba, unos osarios y un nombre tallado que nos devuelve, con una frialdad insoportable, a la élite que movía el templo como si fuera una máquina. Y también volveremos a Nazaret, ese punto diminuto que durante siglos fue acusado de no existir. Hay descubrimientos que no llegan con trompetas, llegan como accidentes. Un diente de la tierra que se abre donde no debía, una pala que golpea un hueco, un obrero que se detiene porque el suelo sonó distinto. Y de pronto, lo que durante siglos fue personaje de relato se convierte en nombre grabado, en hueso, en piedra, en silencio. Durante mucho tiempo, José Caifás fue para muchos una figura casi literaria, el villano conveniente, el rostro de una élite religiosa que en los relatos aparece como arquitecta de la entrega de Jesús. Pero la arqueología, que no necesita creer ni negar, cambió el juego cuando menos se esperaba. En una zona al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, a finales del siglo pasado, una obra de construcción reveló una cueva funeraria sellada desde hacía casi 2 milenios. Al entrar, los arqueólogos encontraron varias cajas de piedra caliza, osarios, recipientes donde se guardaban huesos una vez que el cuerpo se había descompuesto. Entre ellos, uno destacaba con una elegancia casi ofensiva, tallado con rosetas y adornos propios de una familia rica, no de un campesino. En uno de sus costados había una inscripción: José, hijo de Caifás. No era una frase teológica, era un nombre familiar, era una etiqueta funeraria, el tipo de inscripción que se hace por costumbre, no por propaganda. Dentro, los restos de un hombre de edad avanzada para su tiempo, junto con huesos de familiares. Y la historia de pronto dejaba de ser solo texto. Se volvía objeto. Ese hallazgo no prueba interrogatorios nocturnos ni diálogos dramáticos, pero sí destruye la idea de que Caifás fue inventado. Existió un José vinculado a esa familia sacerdotal, con recursos para un entierro lujoso, en el período adecuado, y el escenario político se vuelve más pesado, más real, más inevitable, porque la élite sacerdotal de Jerusalén no vivía como la gente común. Las excavaciones en la llamada Ciudad Alta revelan mansiones con mosaicos, frescos, patios amplios, un lujo que encajaba más con la moda romana que con la pobreza de Galilea. No eran casas de barro y techo humilde, eran residencias con un refinamiento que gritaba estatus. En esos espacios se hallaron mikvaot, baños rituales privados como pequeñas piscinas domésticas. Mientras el pueblo debía purificarse donde pudiera, los poderosos tenían purificación de diseño. También aparecieron vajillas de piedra, caras y codiciadas, usadas porque se consideraba que la piedra no absorbía impureza como la cerámica. El lujo, disfrazado de pureza. Cuando uno coloca esa opulencia al lado de un predicador rural, el conflicto deja de parecer un debate abstracto. Se vuelve choque de mundos, periferia contra centro, hambre contra estabilidad, polvo contra mosaico. Y aquí, en medio de esa realidad, surge una duda que durante décadas se usó como cuchillo contra todo el relato. Nazaret. Hubo un tiempo en que críticos insistían en que Nazaret ni siquiera existía en la época. Decían que no aparece en textos antiguos importantes, ni en listas detalladas de ciudades, ni en registros conocidos. Y a ojos modernos eso sonaba convincente. Si el lugar no está en los libros, tal vez fue inventado.
pero la arqueología del siglo presente respondió con una calma brutal. Excavaciones bajo el Nazaret actual han revelado restos de viviendas del primer siglo. Casas humildes, cisternas, patios, cuevas adaptadas como espacios domésticos, cerámica y herramientas que encajan con una aldea pequeña y observante. No una ciudad digna de mapa imperial, sino un punto insignificante, justamente el tipo de lugar que nadie se molesta en registrar. Y eso explica el silencio antiguo. No era un centro comercial ni un nodo militar. Era una aldea donde la vida se repetía con la terquedad de la tierra. Una comunidad reducida, sin brillo, sin teatro, sin mármol. Un lugar que, por su irrelevancia, pudo existir sin dejar grandes huellas en los archivos. Hay algo casi cruel en esa lógica. El escepticismo decía, no aparece, entonces no existió. La arqueología respondió, no aparece porque no importaba. Y de pronto, esa falta de fama se convierte en argumento a favor. Una aldea sin peso, la cuna perfecta para alguien que, en su vida, no fue nadie para Roma. Si Nazaret fue la infancia, Cafarnaúm fue la vida pública. Y allí la tierra guarda un rastro que para muchos resulta íntimo, casi inquietante. En las ruinas de esa ciudad de pescadores, junto al lago, se encontró una estructura posterior, una iglesia de forma peculiar, construida siglos después, que parecía flotar sobre algo más antiguo. Debajo, una casa humilde, un complejo de habitaciones sencillas. Pero una de esas habitaciones recibió un trato diferente. Fue revocada una y otra vez, como si se la quisiera conservar, proteger, separar del resto. Y en sus paredes aparecieron inscripciones, oraciones, nombres, rastros en varias lenguas, entre ellos, repetido con insistencia, el nombre de Pedro. La evolución del lugar es casi un registro fósil de devoción, de casa común a casa de reunión, de casa de reunión a espacio venerado, de espacio venerado a basílica. No hay lógica económica para que una comunidad pobre invierta tanto en conservar una habitación cualquiera, a menos que esa habitación estuviera vinculada a alguien central para su memoria. No es una prueba fotográfica de una escena evangélica. No es un documento firmado, pero es algo que a mí me resulta más humano. La evidencia de que, muy temprano, personas reales se reunían en lugares reales, en casas reales, y marcaban paredes con nombres que para ellos significaban historia viva. Y así, sin necesidad de discursos, las piedras dibujan un mapa. Prefectos con inscripciones, sumos sacerdotes con tumbas, aldeas que existían sin fama, casas que se vuelven santuarios por la insistencia de la memoria. En la próxima parte nos acercaremos a dos objetos que, si fueran totalmente auténticos, serían como tocar el pulso del pasado. Una tela famosa que divide laboratorios y conciencias y un osario que encendió juicios y sospechas. Allí entraremos en el territorio donde la ciencia se vuelve discusión y la historia se vuelve batalla. Hay momentos en los que la historia deja de ser piedra quieta y se vuelve objeto errante. Algo que viaja, que cambia de manos, que acumula polvo, veneración y sospecha. Y cuando ese objeto pretende rozar directamente el cuerpo de un hombre del primer siglo, la discusión ya no es solo académica, se vuelve fiebre. Existen dos piezas que han cargado, durante generaciones, un peso casi insoportable. Dos objetos que, si fueran plenamente auténticos, serían lo más cercano a una huella física directa vinculada al nombre de Jesús. Y precisamente por eso, ambos viven en un limbo donde conviven la fascinación, el deseo y el conflicto. La primera es una tela, el sudario de Turín, un lino largo que muestra la imagen tenue de un hombre torturado y crucificado. No es una pintura evidente, no hay colores vivos ni trazos claros. Es una forma borrosa que cuando se mira con calma parece tener la lógica de una herida. Marcas compatibles con flagelación, señales de coronación dolorosa, rastro de clavos, un costado abierto. Durante siglos fue reliquia, un objeto de devoción, hasta que la modernidad le puso una lámpara distinta encima, la fotografía.
Cuando a finales del siglo XIX se realizó una de las primeras fotografías del sudario, ocurrió algo que parece sacado de un cuento extraño. Al revelar el negativo, la imagen se volvió más nítida. Lo que en la tela era sombra, en el negativo aparecía como rostro. Esa inversión convirtió al sudario en un problema, porque un falsificador medieval, por muy talentoso que fuera, difícilmente habría producido una imagen que funciona mejor como negativo fotográfico, en un tiempo en que nadie imaginaba la fotografía. Pero la discusión explotó de verdad cuando llegó la datación por carbono. A finales del siglo pasado, varios laboratorios analizaron una muestra del tejido. El resultado situó el lino en la Edad Media, en un rango de siglos que para muchos cerraba el caso. Falsificación. Un objeto extraordinario, sí, pero no del primer siglo. Y sin embargo, la historia rara vez se deja cerrar con una frase, porque inmediatamente surgieron objeciones técnicas. Se dijo que la muestra tomada provenía de una esquina reparada tras un incendio, un área donde fibras antiguas podían haberse mezclado con fibras añadidas. Se habló de contaminación por humo, por manipulación, por siglos de contacto humano. Aparecieron también estudios sobre polen adherido al tejido, rastros microscópicos de plantas propias de regiones orientales, como si la tela hubiera viajado por rutas antiguas antes de establecerse en Europa. Y por encima de todo quedó el enigma central, la imagen. No parece pintura, no hay pigmento penetrando profundamente las fibras. Es una alteración superficial, como si la tela hubiera sido marcada por un proceso que aún no se reproduce con facilidad. Algunos insisten en que es un truco medieval brillante. Otros que la física del rastro no encaja con técnicas conocidas de ese tiempo. En ambos bandos hay personas formadas, convencidas, tercas, y el sudario sigue ahí, como una pregunta colgada. El segundo objeto es de piedra, y su historia es más sucia, más moderna, más humana en el peor sentido. Un osario, una caja funeraria de caliza, típica de enterramientos judíos del período. En su superficie apareció una inscripción que, de ser genuina, sería un golpe monumental. Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. La frase parecía demasiado perfecta, como si el pasado hubiera dejado una tarjeta de identificación. Y precisamente por eso la sospecha cayó con rapidez. Las autoridades intervinieron, se abrió un caso judicial, se acusó al propietario de haber añadido parte de la inscripción para multiplicar el valor del objeto. El debate giró alrededor de algo que suena casi poético: la pátina. La pátina es esa costra fina que el tiempo deposita en la piedra, una mezcla de minerales y procesos biológicos que se forma lentamente. La pregunta era cruel y simple: ¿esa pátina estaba dentro de los surcos de las letras? Si lo estaba, las letras podían ser antiguas. Si no lo estaba, las letras podían ser recientes, talladas por mano moderna y luego maquilladas. Pasaron años de juicio, expertos en geología, en epigrafía, en microscopia, y al final ocurrió algo que dejó a todos con un sabor extraño. El acusado fue absuelto porque no se pudo demostrar, con el nivel de certeza requerido, que fuese una falsificación. Pero la absolución no equivalía a declarar el osario auténtico. El objeto quedó suspendido, ni condenado ni coronado. Eso, para la historia, es desesperante, porque si fuera real, sería una de las menciones físicas más directas del nombre Jesús en un contexto familiar, en un objeto funerario del ambiente judío de Jerusalén. Y si fuera falso, sería una de las estafas más eficaces, precisamente porque tocó donde más duele: el deseo de una prueba tangible. Estos dos objetos nos enseñan algo incómodo. La historia no se investiga solo con hechos, sino también con hambre. Hambre de certeza, hambre de tocar. Y esa hambre es terreno fértil para la ilusión y para el engaño. Pero, incluso si dejamos a un lado reliquias dudosas, hay otra clase de rastro más difícil de falsificar: el rastro del idioma. Porque aunque los textos estén en griego, por debajo late otra lengua, otra música, otra forma de pensar. Y allí, en ese eco,
podemos escuchar algo que suena menos a literatura tardía y más a voz original. En la próxima parte, entraremos en el laboratorio de las palabras, el arameo escondido dentro del griego, las frases que quedaron como fósiles, la sombra de una fuente perdida de dichos y los criterios que usan los historiadores para separar lo probable de lo adornado, no para destruir el misterio, sino para ver qué forma tiene cuando se le quita el humo. Las piedras callan, pero las palabras delatan, y a veces lo hacen sin querer. Cuando un texto pasa de una lengua a otra, deja rastros, pequeñas asperezas, giros extraños, frases que no suenan naturales en el idioma final, como si la traducción hubiese atrapado entre sus dedos un hilo de la voz original. Los evangelios que conocemos llegaron en griego. Era el idioma del comercio, de la administración cultural, de la conversación amplia en el Mediterráneo oriental, pero el hombre de Galilea no vivía pensando en griego. Su respiración cotidiana, su humor, su manera de insultar y de consolar pertenecían al arameo. Y eso se nota, no siempre, no en todas partes, pero como un eco que aparece de repente en una habitación silenciosa. Hay frases que se conservan casi sin traducir, como si el copista hubiera sentido que cambiarlas les quitaba fuerza. La orden dirigida a una niña para que se levante, la exclamación desgarrada en la cruz preguntando por el abandono, la manera íntima de llamar a Dios con un término que suena más a infancia que a liturgia. Esos restos no son adorno, son fósiles lingüísticos, pequeños trozos de un mundo rural semítico atrapados dentro de un texto griego. Y no se trata solo de palabras sueltas. El estilo también habla, la manera de construir una frase, los paralelismos, las repeticiones, la lógica de las parábolas. Todo eso tiene un sabor campesino, directo, con ironía seca y con una forma de enseñar que parece nacida de conversaciones en patios, no de academias. Semillas, deudas, jornaleros, banquetes, cosechas, redes, peces. Metáforas de quien ha visto la vida en tierra, no de quien ha vivido entre bibliotecas. Pero la investigación moderna no se detuvo ahí. Al comparar los textos de Mateo, Marcos y Lucas, aparece un fenómeno casi obsesivo. Se parecen demasiado. Comparten frases, orden, escenas. No como quien copia ideas generales, sino como quien bebe de una misma fuente. Esa semejanza llevó a muchos especialistas a una conclusión que todavía pesa. Debió existir una colección anterior, un conjunto de dichos circulando antes de que los relatos tomaran forma completa. A esa fuente hipotética la llamaron con una letra. No es un objeto hallado, es una sombra reconstruida por comparación. Se imagina como una colección de palabras del maestro, frases, sentencias, parábolas en forma breve, un manual de dichos sin narración extensa, sin infancia, sin arquitectura épica, solo la voz, en estado casi crudo. El hecho de que esa fuente no exista en nuestras manos no la vuelve inútil. Al contrario, su ausencia obliga a leer los evangelios como capas, y al leer capas, uno entiende algo esencial. El mensaje fue transmitido antes de ser fijado. Primero fue boca, luego fue memoria, después tinta. Aquí entra una herramienta que, en manos frías, corta con precisión. Los criterios de autenticidad. No son magia, no son infalibles, pero son el intento de pensar como piensa la historia cuando no puede filmar el pasado. Uno de esos criterios es el de dificultad. Si una comunidad inventa a su héroe, no suele inventarle escenas que la dejen en problemas. Por eso, el bautismo vuelve a aparecer como piedra incómoda. Si el maestro es presentado como superior, resulta extraño colocarlo sometiéndose a otro profeta. Y sin embargo, la escena está ahí, porque borrarla habría sido más sospechoso que explicarla. La muerte también entra en ese criterio. Un Mesías ejecutado como un criminal de Estado, colgado en una cruz, era una vergüenza para la mentalidad antigua. No era una muerte noble, no era una muerte de héroe.
era la muerte reservada para esclavos rebeldes y sediciosos. Inventar esa clase de final para una figura que quieres vender como Salvador es como construir un templo con cimientos de barro. Se hunde. Y sin embargo, el cristianismo nació con ese escándalo como centro. No lo eligieron por estrategia, lo cargaron porque no podían negarlo. Otro criterio es la atestación múltiple. Cuando una misma idea aparece en fuentes distintas, con intereses distintos, la probabilidad de que sea pura invención se reduce. No porque todo sea exacto, sino porque el núcleo resiste. Jesús aparece como maestro galileo, figura conocida, ejecutado bajo autoridad romana, en voces que no se ponen de acuerdo en lo demás. Esa coincidencia mínima es valiosa, y hay una coherencia que resulta difícil de fabricar. El Jesús que emerge encaja con su contexto. Habla como judío rural del primer siglo. Discute la ley desde adentro, no como extranjero. Sus imágenes son las de un mundo agrario sometido a impuestos y deudas. No suena a filósofo helénico de salón ni a sacerdote aristócrata. Suena a alguien que conoce el peso de la tierra. Eso nos lleva a otro detalle que por pequeño cambia el retrato, su oficio. Durante siglos se dijo carpintero, y la palabra funciona, pero se queda corta. El término original describe más bien a un artesano de la construcción. Un hombre que trabaja con madera, sí, pero también con piedra y herramientas. En una región donde la madera no abundaba, es probable que la piedra fuese parte constante de su vida. No un artesano fino de muebles, sino un trabajador duro, cercano a obras y reparaciones, al polvo y al esfuerzo físico. Y si fue eso, entonces su mirada social se entiende mejor. Un obrero no ve el poder desde la altura, lo ve desde abajo. Ve mansiones levantarse mientras su aldea sigue pobre. Ve impuestos que no perdonan. Ve el contraste entre el lujo urbano y la precariedad rural. Un hombre así, si empieza a hablar de justicia y de un reino distinto, no lo hace desde una nube. Lo hace desde la experiencia de quien sabe cómo se construye una casa y cómo se derrumba una vida por deudas. Y aquí, mientras el lenguaje nos devuelve a un hombre más humano, aparece una pregunta que incomoda a dos bandos al mismo tiempo. A quienes desean un Jesús puramente espiritual y a quienes prefieren que todo sea mito cómodo. ¿Hasta qué punto su mensaje fue entendido como amenaza política? Porque la historia tiene un hábito cruel. Cuando un hombre muere en cruz romana, casi nunca es por debates abstractos. La cruz era un lenguaje estatal, y ese lenguaje solía decir una sola cosa: sedición. En la próxima parte entraremos de lleno en esa tensión. Veremos por qué la palabra que muchas traducciones vuelven ladrones puede significar algo más oscuro. Por qué la presencia de ciertos nombres en su círculo sugiere un borde peligroso. Y por qué el título clavado sobre su cabeza, en la ejecución, funciona como acta pública de un crimen político. Allí el aire se vuelve más pesado. Si quieres ver cómo piensa un imperio, mira cómo castiga. Roma no crucificaba por capricho. La cruz era costosa, lenta, visible. Requería madera, clavos, guardia, exposición pública. Era un castigo diseñado para enseñar, un cartel de terror legal clavado en el paisaje. Por eso, cuando llegamos a la ejecución de Jesús, hay una pregunta que no deja dormir. ¿Qué clase de crimen creyó Roma que estaba castigando? En la memoria popular, la escena de la crucifixión se llena de dramatismo espiritual. Un justo entre dos ladrones, dos pobres desgraciados que robaron en un mercado y terminaron mal. Pero la traducción, aquí, suele suavizar una palabra que en el mundo romano tenía un filo más peligroso. Los evangelios emplean un término que, en otros autores de la época y especialmente en Josefo, se usa para designar a bandoleros armados, insurgentes, hombres del monte, gente vinculada a revueltas y ataques contra el orden. No simples rateros, no delincuencia menor, figuras que, según quien lo cuente, podían ser criminales o resistentes. Para Roma eran enemigos. Para muchos campesinos asfixiados por impuestos podían ser héroes oscuros.
La crucifixión era, sobre todo, castigo por sedición. Se reservaba para esclavos rebeldes y para quienes desafiaban al Estado. Si Jesús fue clavado entre hombres asociados a esa categoría, el mensaje visual era brutal. Roma lo estaba colocando en la misma vitrina del castigo que a los insurgentes. Eso no significa que Jesús fuera un guerrillero de cuchillo. Significa algo más sutil y más grave. El poder romano lo interpretó dentro del marco de la amenaza política. Y no es difícil entender por qué. Hablar de un reino en Judea, durante la Pascua, con la ciudad llena y el aire cargado de expectativas, era jugar con pólvora. A un soldado romano, reino no le sonaba a metáfora, le sonaba a rivalidad. Y aquí, cuando miramos el círculo cercano, aparece otra chispa incómoda. Entre los nombres de los más cercanos se menciona a un hombre identificado como el celote. Esa palabra no describe a alguien simplemente entusiasta, remite a una corriente radical, hostil a Roma, convencida de que pagar impuestos era traición. Una corriente que, en su forma más extrema, producía hombres con dagas ocultas y ataques en medio de multitudes. Que un líder religioso se rodee de personas vinculadas, aunque sea por identidad o pasado, a ambientes de resistencia, no es un detalle neutral. En un territorio vigilado, eso basta para encender sospechas. El Estado no necesita pruebas perfectas, necesita prevenir incendios. Y luego está la noche del arresto, donde el relato, incluso cuando intenta resaltar la mansedumbre del maestro, deja escapar un dato que pesa como hierro. En el grupo había armas. Una escena breve lo sugiere. Antes de salir hacia el lugar donde se produciría el arresto, se habla de espadas. No de bastones, espadas. Y cuando llegan los hombres enviados para detenerlo, la resistencia se vuelve acto. Uno de los discípulos hiere a un servidor del sumo sacerdote, cortándole una parte del cuerpo. Aunque la violencia sea rápida y luego se ordene detenerla, el gesto existe. Y a ojos de la autoridad, un grupo armado que hiere durante un arresto no parece una comunidad inofensiva. Aquí se abre una posibilidad inquietante. El movimiento podía ser pequeño, pero Roma no medía solo tamaño, medía potencial de contagio. La Pascua era el momento más peligroso del año. Jerusalén se llenaba de peregrinos celebrando una antigua liberación del yugo extranjero, mientras un yugo extranjero real vigilaba desde arriba. En ese contexto, cualquier chispa podía volverse revuelta. Y entonces llegamos al detalle más burocrático, y por eso más revelador. El título clavado sobre la cabeza del condenado. En el derecho romano existía la costumbre de exponer el motivo del castigo. No era adorno, era advertencia, para que cualquiera que pasara entendiera qué conducta llevaba a ese final. El texto, según la tradición, fue puesto en varias lenguas, para que la multitud cosmopolita no pudiera fingir ignorancia. Y lo que decía no era blasfemo, no era hereje, no era ruptor del sábado. Decía rey de los judíos. Ese es un cargo político, un desafío directo a la soberanía imperial. En el mundo de Tiberio, el título de rey no era un juego simbólico. La realeza dependía del permiso de Roma. Cualquier pretendiente era tratado como amenaza, y el delito vinculado a esa pretensión era de los más graves: traición al Estado. La ironía es amarga. Para los creyentes, ese título se volvió proclamación. Para Roma era burla y advertencia, un modo de decir: miren lo que le pasa a quien sueña con soberanía. Incluso el ritual de humillación encaja: vestiduras de color asociado a poder, una corona hecha de dolor, golpes y sarcasmo. No se burlaban de una teología fina, se burlaban de una pretensión de autoridad, y si la ejecución tiene esta forma, entonces el juicio también debe entenderse como choque de intereses. El Sanedrín, la élite del templo, necesitaba presentar el caso a Roma con un lenguaje que Roma entendiera. A Roma le importaba poco una disputa interna sobre blasfemias. Le importaba la estabilidad. Le importaba el orden. Y rey era una palabra que abría puertas a la muerte.
Ahora bien, si quieres encontrar el instante exacto en que la muerte se volvió inevitable, no busques solo discursos, busca ruido, busca monedas. El acto en el templo, ese momento de mesas volcadas y mercado interrumpido, no fue una simple escena teatral. Fue una agresión directa al motor económico de la provincia. El templo era, a la vez, altar y tesorería. Interrumpir su comercio durante la fiesta mayor era tocar el nervio del poder. Y el poder, cuando siente que le tocan el nervio, responde. Desde ese momento, la alianza tácita se vuelve clara. La élite sacerdotal necesita eliminar al agitador antes de que el desorden atraiga una respuesta romana aún más sangrienta. Roma, por su parte, necesita evitar cualquier chispa en Pascua. En ese punto, el destino de Jesús deja de ser cuestión de teología y se vuelve cuestión de seguridad. En la próxima parte miraremos más de cerca a los dos hombres que, como engranajes, hicieron funcionar la maquinaria del final. Caifás, político sacerdote, y Pilato, prefecto de hierro. Y veremos por qué la imagen popular de un Pilato dubitativo no encaja con el Pilato que describen fuentes externas. Allí el mito se vuelve estrategia y la estrategia se vuelve relato. Para entender el juicio de Jesús hay que dejar de imaginar un tribunal sereno, con reglas limpias y debate filosófico. Lo que había era una provincia al borde del estallido, una fiesta multitudinaria vigilada como si fuera estado de sitio, y dos poderes locales que se toleraban por conveniencia, la élite del templo y la administración romana. Cuando esos dos poderes coinciden en que alguien es peligroso, la justicia se vuelve un trámite. Caifás suele aparecer como villano sencillo, pero esa simplicidad es cómoda, no real. Caifás fue, sobre todo, un político. El tipo de político que sobrevive mucho tiempo en un cargo donde casi nadie sobrevive. Permaneció años como sumo sacerdote en una época en que Roma cambiaba sacerdotes como quien cambia piezas para recordar quién manda. Eso por sí solo sugiere habilidad. Saber cuándo ceder, cuándo presionar, cuándo entregar a alguien para salvar la institución. Porque el sumo sacerdote no era solo sacerdote, era mediador. Representaba a su pueblo ante un imperio que no tenía paciencia. Si la ciudad se incendiaba, no ardía el palacio del prefecto en la costa. Ardía Jerusalén. Ardía el templo, ardía la vida de miles. Caifás vivía en esa cuerda tensa. En la semana de la Pascua, esa cuerda era casi un hilo. La ciudad se llenaba, el fervor se disparaba, los rumores se multiplicaban. Y entonces entra un predicador popular, habla de reino, moviliza gente y provoca un caos público en el templo, justo donde la élite gana dinero y justo donde Roma vigila cada respiración. Para Caifás, el problema deja de ser discusión religiosa, se vuelve amenaza de estabilidad. Hay una frase que, aún en los textos creyentes, suena como cálculo puro. Conviene que muera un solo hombre antes que el pueblo entero. Eso no es poesía, es aritmética política. Es el razonamiento de quien cree que sacrificar a uno puede retrasar la catástrofe. El juicio ante el Consejo, entonces, se parece más a una reunión de crisis que a un proceso justo. Se busca una acusación útil, no necesariamente verdadera. Y blasfemia puede encender a los religiosos, pero no enciende a Roma. En cambio, rey, sí. Reino, sí. Sedición, sí. Así se arma el paquete que se entrega al prefecto. Un problema de orden público, un posible pretendiente, un agitador en la fiesta más peligrosa del año. Y aquí entramos en Pilato. Durante siglos, la tradición popular pintó a Pilato como un hombre dubitativo, casi noble en su incomodidad. Un juez atrapado, un romano que duda, que intenta liberar al acusado, que cede solo por presión. Esa imagen funcionó, y no por casualidad. Pero cuando uno se aleja de los evangelios y escucha a fuentes externas, el Pilato que aparece es otro. Un gobernante duro, provocador, capaz de violencia sin remordimiento. Autores judíos de la época o cercanos a ella lo describen como arrogante, venal, dado a castigar sin juicio,
dispuesto a ejecutar para imponer su voluntad. Hay relatos de episodios donde provocó al pueblo con símbolos imperiales y luego amenazó con masacre. Hay historias de protestas aplastadas con soldados infiltrados entre la multitud, armados, golpeando hasta dejar cadáveres en el suelo. Ese es el tipo de hombre del que hablan fuera de la narrativa cristiana. No un filósofo confundido, sino un prefecto de hierro. Entonces surge una pregunta inevitable. Si Pilato era así, ¿por qué aparece más suave en ciertos relatos cristianos? Aquí el susurro del pasado se vuelve cínico y por eso mismo plausible. Los evangelios se escribieron y se terminaron de moldear en un tiempo en que el cristianismo necesitaba sobrevivir dentro del imperio. Después de la Gran Guerra Judía y la destrucción de Jerusalén, todo lo judío quedó bajo sospecha. Cualquier grupo que pareciera rebelde podía ser aplastado. Si los cristianos querían expandirse por ciudades romanas, no podían presentarse como seguidores de un ejecutado por sedición contra el César. Tenían que mostrarse como una fe compatible con el orden imperial. Una forma de hacerlo era desplazar poco a poco el peso de la culpa desde Roma hacia las autoridades judías. No porque Roma fuera inocente, sino porque convenía narrarlo así. Un Pilato que no encuentra culpa y que cede ante presiones locales es un Pilato narrativamente útil para decirle al imperio: no somos enemigos del César, el conflicto fue interno. Y en ese mismo movimiento aparece la escena más famosa y más sospechosa: el lavado de manos. Ese gesto, convertido en símbolo universal de evadir responsabilidad, encaja mal con la práctica romana. No era un rito legal romano, no era un gesto típico de prefectos militares. En cambio, se parece a un ritual presente en la ley judía, un acto simbólico de declarar inocencia ante sangre derramada cuando no se puede determinar culpable. Es decir, es un gesto comprensible para un público judío, no para un magistrado romano. Eso sugiere algo incómodo. La escena funciona como recurso literario y teológico, un símbolo poderoso construido para hablarle al lector y para reacomodar culpas. Pilato lavándose las manos no es tanto un reporte de archivo como una imagen diseñada para sobrevivir. En la realidad probable, el encuentro entre Jesús y Pilato pudo haber sido rápido. Un trámite. Una verificación mínima. Un prefecto no necesitaba largas audiencias para ejecutar a alguien acusado de pretender realeza en Pascua. La crucifixión era la herramienta estándar para apagar amenazas. Si Pilato era el hombre que describen fuentes externas, no necesitaba dudas. Necesitaba silencio en Jerusalén. Y sin embargo, incluso si los relatos suavizan su figura, hay algo que no pueden borrar. Roma fue quien tuvo la espada final. Roma fue quien clavó. Roma fue quien colgó el cartel de advertencia. Roma fue quien eligió ese castigo. En la próxima parte, levantaremos la vista hacia la fortaleza que vigilaba el templo, ese símbolo físico de ocupación que hacía de Jerusalén una ciudad observada desde arriba. Y luego entraremos en el último giro, cómo el relato del juicio y la culpa fue transformándose con los años para permitir que el movimiento sobreviviera y creciera. Allí veremos cómo la historia, a veces, no solo se recuerda, se negocia. Para sentir el peso real de aquellos días, no basta con imaginar calles llenas y voces exaltadas. Hay que mirar hacia arriba, por encima de los muros del templo, y ver la presencia que no rezaba, no negociaba y no pedía permiso. La vigilancia. Sobre Jerusalén se alzaba una fortaleza construida para recordar a cada instante que la ciudad santa era una ciudad ocupada. Una mole de piedra en un punto calculado, pegada al borde del recinto sagrado, lo bastante cerca como para ver el movimiento de las multitudes. Desde sus torres se podía observar el ir y venir en los patios. Quien controla la altura, controla el miedo. Durante la mayor parte del año, la presencia militar en Jerusalén podía parecer contenida, pero en Pascua la ciudad se transformaba en una trampa. Llegaban peregrinos por decenas de miles, y el número de personas se multiplicaba hasta volver el aire pesado, caliente, cargado de rumores.
Era la fiesta que recordaba una liberación antigua del yugo de otro imperio. Roma entendía demasiado bien el paralelismo como para dormir tranquila. Por eso en Pascua aumentaban los efectivos. El prefecto se acercaba con refuerzos, la fortaleza se llenaba. Los soldados estaban listos para bajar en cuestión de instantes si el patio del templo se agitaba. Existían accesos y pasos rápidos pensados para eso, para que la intervención fuera inmediata, para que el motín muriera antes de nacer. Ese es el fondo sobre el cual hay que colocar a Jesús entrando en Jerusalén, hablando de reino, y luego provocando desorden en el corazón económico del templo. No fue solo un gesto religioso, fue un movimiento en el punto más sensible, en el momento más sensible, bajo la mirada más sensible. Y ahora volvemos al gesto icónico que ha sobrevivido como símbolo cultural, el lavado de manos de Pilato. Cuando se examina con lupa, suena menos a memoria histórica y más a construcción narrativa. Roma no tenía ese ritual como parte de su práctica judicial. En cambio, existe en la tradición judía un acto simbólico de lavarse las manos para declarar inocencia ante una sangre derramada cuando la culpa no se adjudica con certeza. Es una escena que habla el idioma simbólico de Israel, no el de un prefecto romano que despreciaba costumbres locales. Ese detalle no está ahí por capricho, cumple una función. En un mundo posterior a la destrucción de Jerusalén, con el judaísmo castigado y vigilado, el cristianismo necesitaba separarse de cualquier imagen de insurgencia. Si querías crecer dentro del imperio, necesitabas mostrar que no eras enemigo de Roma. Y para eso convenía suavizar a Roma en tu propio relato. Así, el prefecto aparece como un hombre reticente, casi víctima de presiones, y la responsabilidad se desplaza hacia el liderazgo judío y, peor aún, hacia una multitud presentada como un bloque. Ese movimiento narrativo permitió al cristianismo respirar dentro de ciudades romanas, pero dejó una herida larga en la historia, sembró frases y lecturas que con el tiempo alimentarían odio contra judíos durante siglos. La realidad histórica no es tan teatral. En la lógica del poder romano, un prefecto no se sentaba a filosofar con un acusado cuando había riesgo de motín. Un hombre acusado de proclamarse rey, en Pascua, en Jerusalén, era un problema a eliminar. El juicio pudo haber durado poco. La sentencia, menos aún. La cruz era el idioma más claro. Y sin embargo, aquí está la paradoja final de este tramo. Lo que fue castigo ejemplar terminó siendo símbolo. Lo que fue advertencia se convirtió en bandera. Roma clavó a Jesús para que nadie lo siguiera. Y sin querer dejó una imagen que sus seguidores convertirían en centro de culto. Pero el relato no termina en la cruz. De hecho, para la historia, ahí empieza el fenómeno más difícil de explicar si uno elimina al hombre real: la expansión. En pocas décadas, el nombre del ejecutado ya causaba disturbios en Roma. En menos de un siglo, comunidades enteras cantaban himnos a Cristo antes del amanecer en ciudades lejanas, negándose a rendir culto imperial, aun cuando eso podía costarles la vida. Ese crecimiento no se explica bien con la idea de un mito inventado tarde. Se explica mejor como una onda de choque, una figura real muerta de forma humillante, reinterpretada por sus seguidores como acontecimiento cósmico. Aquí entra el gran giro. El movimiento empezó siendo judío, con sabor judío, con preguntas judías, con lenguaje de Israel. Pero para sobrevivir y expandirse, tuvo que transformarse. Y esa transformación fue, en parte, traducción cultural. Un artesano galileo predicando sobre el reino de Dios se convirtió, al cruzar ciudades griegas y romanas, en una figura universal. Sus palabras se leyeron en griego, sus títulos se adaptaron, y su historia se acomodó para poder existir bajo el techo del imperio. La tensión original con Roma se fue cubriendo con capas, mientras la culpa se concentraba en otros. Y así llegamos al borde del final de nuestro viaje, el lugar donde la historia y la teología se separan definitivamente. Porque el Jesús histórico, ese hombre del polvo, no necesitaba ser igual al Padre para existir, y el Cristo dogmático,
Ese ser definido en concilios siglos después nació de batallas internas y de necesidades políticas de imperio. En la próxima parte cerraremos el rompecabezas. Volveremos a la pregunta inicial. Si existió, ¿qué podemos decir con firmeza sobre él y qué pertenece a capas posteriores? También veremos por qué, aun con todas las incertidumbres, el consenso histórico se sostiene. Y terminaremos con la imagen más inquietante: un hombre sin escritura propia que terminó escribiendo el calendario del mundo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que la historia rara vez entrega certezas limpias. Entrega fragmentos, voces enemigas, cartas administrativas, piedras con nombres, tumbas con inscripciones, casas humildes convertidas en lugares de reunión. Y con eso, el pasado se reconstruye como se reconstruye un rostro a partir de huesos. Nunca perfecto, pero reconocible. Entonces volvemos a la pregunta que sostiene todo este viaje. ¿Existió Jesús de Nazaret? Cuando uno mira el conjunto, la respuesta histórica no suena como un sermón, suena como un dictamen sobrio. Sí, existió un predicador judío del primer siglo, de Galilea, que reunió seguidores, que habló del reino de Dios, que entró en conflicto con las autoridades del templo y que fue ejecutado bajo autoridad romana en tiempos de Tiberio, con Poncio Pilato como responsable administrativo. Ese núcleo aparece sostenido por varias líneas independientes: cronistas romanos hostiles, un historiador judío, cartas de funcionarios y el contexto arqueológico que confirma que los actores políticos del relato no son fantasmas literarios. Y hay un punto que pesa más que muchos argumentos. El cristianismo primitivo, en su origen, no parece diseñado para convencer por comodidad. Está lleno de elementos que, desde el punto de vista de la propaganda, son un desastre. Un Mesías que muere en cruz, un líder que es bautizado por otro profeta, quedando en posición inferior, discípulos que huyen, que niegan, que no entienden. Todo eso es material incómodo. Y lo incómodo, muchas veces, es precisamente lo que huele a real. Si alguien hubiera querido fabricar una figura perfecta para el gusto de su tiempo, habría inventado un Mesías triunfador, armado, victorioso, bajando del cielo como un general. No habría inventado a un hombre ejecutado con el castigo reservado para sediciosos. No habría inventado una muerte que para el mundo romano era vergüenza pública. Por eso, incluso muchos investigadores que no creen en milagros aceptan el núcleo histórico. Una cosa es decir, no puedo verificar lo sobrenatural. Otra cosa es decir, no existió el hombre. La primera postura es debate legítimo. La segunda, en el ámbito académico, choca con demasiadas piezas encajando. Pero aquí aparece la segunda pregunta, la más delicada. ¿Cuánto de lo que se cuenta es historia y cuánto escapa posterior? La respuesta no es un número exacto, y quien te lo prometa está vendiendo seguridad. Lo que se puede decir es esto: el Jesús de la historia fue envuelto. Su vida fue reinterpretada por comunidades que lo amaban, que lo extrañaban, que lo creían vivo de un modo u otro y que buscaban sentido en la tragedia. Sus palabras se transmitieron, se adaptaron, se ordenaron. Su figura fue colocada dentro de lecturas antiguas, profecías, símbolos. Con el paso del tiempo, el Cristo teológico creció alrededor del hombre como crece un árbol alrededor de un hueso enterrado. Y luego ocurrió lo que la historia hace con frecuencia. El ejecutado terminó siendo útil para el poder. En siglos posteriores, el movimiento perseguido se volvió movimiento reconocido y después se volvió columna de Estado. La figura de un predicador rural fue absorbida por estructuras imperiales. Lo que había nacido en patios y caminos se instaló en palacios. Lo que se reunió en casas se convirtió en basílicas. Y el símbolo de humillación romana se transformó en emblema. Hay una ironía casi insoportable ahí. El sistema que lo mató terminó usando su nombre como cemento cultural. Esa transformación, además, cambió su rostro en el imaginario. El hombre semita, moreno, de manos curtidas, fue pintado con piel clara y ojos luminosos según la estética de quienes dominaban el arte y la memoria.
Con el tiempo, la iconografía se volvió más real para la gente que la realidad biológica. Se construyó un Jesús para vitrales europeos, no para colinas de Galilea. Recuperar al Jesús histórico no significa destruir la fe de nadie ni construirla. Significa devolverle carne al pasado. Recordar que detrás de los dogmas hubo un hombre que habló un idioma áspero y cercano, que conoció el peso de las deudas, la presión de los impuestos, la violencia del poder, la corrupción del templo, el miedo del ocupante y la desesperación del campesino. Y aquí aparece, como susurro final, el misterio que sigue intacto incluso cuando aceptamos su existencia. ¿Cómo pudo un hombre sin ejército, sin riqueza, sin escritura propia, terminar moldeando el calendario del planeta? No hay una sola causa, hay una cadena. Su mensaje tocó una fibra real de su tiempo, la esperanza de un orden distinto. Su muerte, vista como injusticia, generó una comunidad que se sintió encargada de mantener viva su voz. Esa comunidad se expandió por rutas romanas que, sin quererlo, facilitaron su crecimiento. Y, con el paso de generaciones, el imperio terminó adoptando aquello que no pudo apagar. La historia, a veces, produce estas paradojas. Lo que nace pequeño no siempre muere pequeño. Y lo que el poder busca borrar, a veces regresa convertido en fundamento. En la próxima y última parte, cerraremos con el rompecabezas completo. La imagen final que aparece cuando se juntan las pruebas, las capas y las contradicciones. Volveremos al inicio, al calendario, y veremos por qué el hombre que no escribió una línea terminó escribiendo una era. Volvamos al principio, a ese gesto pequeño. Mirar la fecha en el teléfono, tachar un día en un calendario, firmar un documento. Sin darte cuenta, participas en una convención nacida de una ausencia, porque el hombre que partió el tiempo en dos no dejó, con su propia mano, ni una frase que podamos mostrar como prueba íntima. No dejó un archivo personal, no dejó un objeto incuestionable, dejó sobre todo un vacío. Y es ese vacío el que vuelve tan obsesiva la búsqueda. Pero lo extraño es que la falta de huellas directas no lo borró, lo amplificó, como si el silencio hubiese funcionado como cámara de resonancia. Cuando juntamos las piezas, aparece una imagen menos brillante que la del arte europeo y más áspera que la de los sermones cómodos. Un hombre judío de Galilea, nacido en un rincón sin prestigio, criado en un ambiente de trabajo duro, en una región exprimida por impuestos y vigilada por poder militar. Un predicador con lenguaje campesino, con parábolas que huelen a tierra, con una capacidad de convocar que podía encender esperanza y alarma al mismo tiempo. Un hombre que tocó el nervio del templo, no solo por ideas, sino por economía. Y un hombre que, en Pascua, bajo vigilancia extrema, fue leído por Roma como amenaza. En ese punto, el relato deja de necesitar milagros para explicar su final. Basta con política, basta con miedo, basta con una élite sacerdotal que necesitaba estabilidad para conservar privilegios, y un prefecto romano que necesitaba orden para conservar su cargo. Entre ambos, un condenado. Luego, lo que vino después. Y aquí está el verdadero problema para quien quisiera reducirlo a mito tardío, la onda de choque. En pocas décadas, su nombre ya aparecía en informes romanos, en expulsiones, en cartas de gobernadores que preguntaban qué hacer con esa gente que cantaba a Cristo antes del amanecer. Un movimiento que, lejos de diluirse, se organizó, se expandió, discutió, se fracturó y sobrevivió. La memoria se volvió comunidad, la comunidad se volvió identidad, y la identidad se volvió algo por lo que se podía morir. A partir de ahí, las capas crecieron. Las capas son humanas. Cuando una comunidad ama a alguien que perdió, lo vuelve más grande. Le pone símbolos. Lo coloca dentro de su antiguo lenguaje sagrado. Interpreta su muerte como destino. Y con el tiempo, para sobrevivir en un mundo dominado por imperios, esa comunidad ajusta el relato. Suaviza a Roma, carga culpa sobre otros, busca aceptación,
se traduce a idiomas nuevos, se convierte en algo que el maestro de Galilea jamás pudo imaginar. Una fe global, un argumento de Estado, una estética, una institución. Y sin embargo, debajo del mármol, el hombre sigue respirando como idea histórica. No el icono perfecto, sino el predicador real. El que hablaba de justicia con un filo que incomodaba, el que se mezclaba con impuros cuando otros se apartaban, el que ponía nerviosos a quienes vivían de la estabilidad, el que terminó en cruz no por delicadeza espiritual, sino por el choque inevitable con estructuras de poder. Aquí, desde susurros del pasado, el cierre no es una orden para creer ni una orden para negar. Es una invitación a mirar con un tipo de honestidad que rara vez se practica. Aceptar que el pasado es más complejo que los extremos, que hubo un hombre real y que alrededor de ese hombre nacieron interpretaciones que lo elevaron, lo moldearon y también lo usaron. Que la historia no borra la fe, pero tampoco la confirma como ciencia. Que la evidencia puede afirmar la existencia y el contexto, pero no puede obligarte a una conclusión espiritual. Lo que sí puede hacer es devolverte una imagen final que duele un poco por lo humana. Un artesano sin escritura propia, sin ejército, sin palacio, ejecutado como amenaza política en una provincia menor, y convertido, por la insistencia de sus seguidores y por las ironías del poder, en el eje de un calendario mundial. Así termina el rompecabezas. No con una certeza total, sino con una figura que se vuelve más real cuanto menos mítica se la pinta, más inquietante cuanto más humana se la imagina. Porque si un hombre así pudo alterar la dirección del mundo, entonces la historia no pertenece solo a los emperadores. También pertenece a los que hablan en aldeas olvidadas y dejan sin quererlo una sombra de siglos. Y ahora, mientras la noche avanza, vuelve a mirar el calendario si quieres, no como acto de fe, como acto de memoria. Porque el tiempo que habitamos, nos guste o no, todavía camina dentro de esa división. Aquí susurros del pasado se despide,